Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Mira qué blusita vamos a tejer con restos que tengamos de material. Podéis tener varios restos que no sabéis qué hacer con ellos, pues aquí tenéis una opción con muy poquito material, que ahora te diré qué cantidad he gastado, pero muy poquita, ¿eh? Porque no tenía tanto y me está cundiendo que me va a dar perfectamente para hacerme esta blusa. Si os acordáis del chal bulería, trabajé con este material de lana urbano en varios tonos, entonces me quedaron estos restitos porque yo trabajé casi todo el chal en un solo tono y luego lo que era el borde era lo que llevaba colores, con lo cual pues tuve que comprar madejas completas de 100 gramos, pero me sobró. Me sobró hasta el punto de que estoy haciendo una blusa, así que si habéis hecho el chal igual que yo exactamente, os va a pasar lo mismo y vais a tener para hacer este proyecto. Bueno, lo único que sí he tenido que añadir aparte de lo que yo tenía es un color negro para hacer como la terminación de todos los granny en negro. Que en esta ocasión, bueno, pues en vez de comprar el mismo material, yo tenía también un restito que ya me ha quedado muy poco y al final he tenido que comprar un ovillo de este Melissa Cole en negro. Bueno, pues es muy fácil. Vamos a hacer unos granny mezclando los colores. También puedes comprar el hilo que ya viene mezclado si quieres ahorrarte tener que estar mezclando en el caso de que tuvieras que comprar material, ¿vale? Sino con tu resto. Entonces haremos unos granny y en la última vuelta pues siempre vamos a utilizar el negro y esa última vuelta es la que nos va a servir para unir. Llevamos 9 granny en el delantero, 9 en la espalda, más manga que lleva 2 y 2, 4 y 2 y 2, 4. Entonces, en total 9, 9, 18, 18, 22, 26 granny. En total. ¿Qué puedes hacer? Puedes ir haciendo los granny de color y dejarte el paso final, la última vuelta en negra para ir luego uniendo a tu gusto la mezcla que tú quieras hacer. Mira, aquí yo ya lo tengo que hacer listo, me falta simplemente añadir. Pues me quedaría aquí 1, 2, más los 2 de la manga. No, mentira, más 1 de la manga, porque ya he empezado poniendo aquí 1. Así que tengo 3 últimos que unir, que los voy a unir con vosotros. Entonces tú haces, como te digo, primero tu delantero, por ejemplo, con tus 9 granny. Además, si quieres, ya haces también la manga, que es en el último de arriba, en la última hilera de arriba. Añades 2 a un lado y 2 más al otro y ya tendrías como un delantero. Y luego la espalda va completamente igual. Haces lo mismo, pero yo ya lo he ido uniendo. Y cerrando aquí, por ejemplo, estos 3 van cerrados por completo con los 3 de delante y estos 3 igual. Aquí ya, esta última parte, que es la de arriba, como tengo que dejar mi hueco para la cabeza, pues yo he empezado uniendo el de la manga, el de abajo del todo, que va cogido por aquí y por aquí. El siguiente iría cogido por aquí, por aquí y por aquí. El siguiente va cogido por aquí, por aquí y por aquí. Pero este, que ya va al hombro, lo vamos a enganchar a mitad del granny, para dejar un escote más bien anchito. Ahora, el que va en el centro, para la cabeza, no va cerrado aquí. Entonces cogeré aquí y aquí. Este, que ya es el del hombro, es el que va cogido aquí a la manga y aquí a mitad. Así que ahora como lo voy a hacer contigo, pues si son 5 espacios, pues me voy a quedar a mitad. Y luego ya los 2 de la manga. Bueno, voy a hacer los grannies que me faltan y a unirlos con vosotras. El tamaño del granny es el que te va a dar la medida. Yo, como lo quieres hacer con 3, vamos a hacerlo con 3, ¿vale? Todo el mundo. Con 3 de ancho y 3 de alto. Entonces, ¿cómo haces más o menos el tamaño? Tú te mides la medida de tus hombros, lo que tú quieras que te quede de un poquito más amplio, a lo mejor que del hombro. Por ejemplo, yo me lo he hecho un poquito más amplio que del hombro. Ahora te doy mis medidas. Y bueno, pues eso lo divides entre 3 y ese es el tamaño de tu granny. ¿Vale? Yo te voy a decir el tamaño del mío, que es para una talla M. Vamos a empezar haciendo 6 cadenas. Yo voy a empezar con este color, por ejemplo. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Bueno, una cosa que no os he dicho, estoy trabajando con el gancho número 3,5. Tú trabajas con el gancho que sea adecuado al material con el que tú estás trabajando. Yo para este material el 3,5. Vamos a cerrar en la primera cadenita y entrando en el anillito que hemos creado vamos a hacer 8 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y te vas al primer punto bajo que hiciste y cierras la vuelta con un deslizado. Bueno, pues ya tenemos la primera vuelta. Vuelta número 2. Subo 10 cadenas. Diez cadenitas. Y ahora en deslizado desde donde el mismo punto que hemos salido, ¿eh? Desde aquí, desde este primer punto donde me deslice, vuelvo a deslizarme ahí. Hemos hecho aquí como un lacito. Pasamos con deslizado al siguiente punto. Y repito, 10 cadenas. Tengo mis 10 cadenas, me vengo aquí a este punto, al mismo punto, y deslizo. Me voy al siguiente punto, deslizo y repito. Vamos a tener un total de 8 lacitos, porque vamos a hacer un lacito en cada punto. Tengo mis 10 cadenas, entro y deslizo, y me deslizo al siguiente punto para de nuevo hacer 10 cadenas y crear otro lacito. Vamos a tener un total de 8. Tengo mis 8 lacitos, ¿vale? Y ahora me voy al primero que creé, aquí a la primera cadenita que subes, que tienes como 10 cadenitas, ¿no? Que son como 5 que suben y 5 que bajan. Bueno, pues ahí vamos a subirnos arribita, deslizándonos por al menos 6 cadenas. Tengo 2, a ver que las coja derechitas, que no se ven muy bien. 2, 3, 4, a ver aquí 5 y 6. Vale, entonces estamos aquí arribita ya. Y ahora voy a hacer punto bajo y 1, 2 y 3 cadenas para tener un punto alto alargado. Voy a hacer 2 más aquí, dentro del lacito, y tengo 3 puntos altos alargados. Me voy al siguiente lacito y aquí hago 1, 2 y 3. 3 cadenas y en el mismo lacito otros 3. Vamos a hacer ahí como un abanico. Dos. Sí, me ha enganchado. Perdón. Ahí. Lo tengo que deshacer porque no me gusta que se queden ahí hebras mal. A ver. 1, estoy haciendo puntos altos alargados, ¿eh? 2 y 3. Tengo el abanico. Aquí tenemos mitad de abanico que terminaremos al final. Directamente te vas al siguiente lacito y repite esto mismo por todos los lacitos. Tienes que tener un total de 8 abanicos.
2 y 3 puntos altos alargados, 3 cadenas y 3 puntos altos alargados. ¿Vale? Y ya me voy al siguiente lacito. Vamos a tener 8 abanicos. Ya he completado. Aquí, bueno, pues estoy donde empecé y me faltan por hacer 3 puntos para completar ese abanico. Y estamos terminando ya la vuelta número 3. Aquí, para cerrar este abanico, en vez de hacer 3 cadenas, hacemos una. Te vienes a la tercera cadenita del primer punto que hiciste y haces un punto alto. Y has completado. Tienes tus 8 abanicos. Vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4. Dentro del abanico, un punto bajo y 3 cadenas para tener el primer punto. Y hacemos 2 más. 1 y 2. Y ahora hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Entre abanico y abanico hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí arribita del siguiente abanico hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Bajo este abanico y entre abanico y abanico hago un punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ya en el siguiente hacemos un abanico. Hacemos como una esquina. Vamos a hacer que esta estrella o flor, que queda más bien redonda, ahora vaya quedando cuadrada. Tengo 3, 1, 2, 3 y otros 3. Va a ir quedando cuadrada porque vamos a hacer sus 4 esquinitas. ¿Vale? Aquí tengo una, pero aquí tenemos la otra porque hemos empezado con media esquina y luego terminaremos. Así que ya tengo yo aquí un lado y voy a terminar teniendo 4 lados. Ahora repito desde aquí hasta aquí en el otro lado. Entonces tengo que hacer 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Entre abanico y abanico hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba del abanico hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y entre abanico y abanico, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo una esquina. Tres cadenas y 3. Y tenemos otro lado. Vale, ya tengo 1 y 2. Pues me falta por hacer esto de aquí. Y ya estoy llegando al final de esta vuelta número 4. Mira, yo ya he hecho un cambio aquí de color. Simplemente corto el hilo y hago anudo el siguiente color para no tener hebritas ni nada. Voy a terminar de hacer la esquina que me la dejé a mitad. Completo con 3 puntos altos alargados, una cadena y un punto alto en la tercera cadena del primer punto que hicimos y ya hemos cerrado la vuelta. Tenemos 4 esquinitas. Vale, vuelta número 5. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos más. De nuevo 5 cadenas
engancho en el primer espacio de cadena. 5 cadenas. Y este no lo engancho en el siguiente espacio. Lo engancho en el punto bajo que está aquí arribita. 5 cadenas y engancho saltándome este espacio en el último. 5 cadenas y hago la esquina. Tres, 1, 2, 3 y 3. Y esto es lo que hacemos por todos los lados. Tenemos 4 lados, ya he hecho uno y ahora hay que hacer los 3 que me quedan. Entonces tiene esquina y luego tiene de grupos de 5 cadenas 1, 2, 3 y 4. Engancha el primero en el primer espacio de cadena, el segundo va aquí arribita en el punto bajo, el tercero va aquí enganchado y el cuarto ya a la esquina. Pues por todo. Y completamos ya la vuelta número 5. Aquí cierro con la cadena y el punto alto. Y vamos a hacer la vuelta número 6, que es la última que va en color. Ya la 7 es la negra que une. Aquí hacemos punto bajo y 3 cadenitas. Hago 2 puntos altos más que me faltan para completar la media esquina. Y ahora hago 5. Engancho en el primer espacio de cadena. Ahora vamos a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y te vas al punto bajo, saltando este espacio de cadena. De nuevo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salta este espacio de cadena y te vas al último ya, al que está justo antes de la esquinita. Y ahora 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y haces la esquina. ¿Vale? Entonces tiene esquina 5, 7, 7, 5, esquina. Voy a completar la esquinita y hacer lo mismo en los 3 lados que me faltan. Así. Luego ya he completado estas 6 vueltas que van con los colores. Aquí he hecho otro cambio de color. Mira, hasta ahora llevo medida. Hay que hacer, yo voy a hacer una vuelta más, la número 7, que me va a dar un poquito más de medida, pero para tener en cuenta ahora si tú tienes que hacer más o menos en colores. Entonces, yo tengo 15, que ahora mismo pues se me puede poner en... porque date cuenta que esto va así, en 17. Ahora cuando la haga la mediré de nuevo, pero tranquilamente se me va a poner en 17 con otra vuelta. Yo multiplico, ahora mismo serían 15 por 3, me está dando, son 15, 15, 30 y 15, 45 centímetros de ancho. Me va a dar más, porque como te digo, al final van a medir como unos 17 más o menos cada granny, que serían, pues le tenemos que, son 6 más, 51 centímetros me va a medir a mí de ancho, tanto de alto como de ancho, porque voy a hacer 3 por 3. Tú necesitas más medida, haz una vuelta más, pero no esta última, sino de la que yo voy a hacer ahora negra, tú la haces en color, más otra exactamente igual en negra, por ejemplo, y ya tendrías una talla más. Y vas haciendo tu granny más grande. Si estás trabajando con un material más gordito, pues también vas a tener más tamaño. Bueno, mi blusa mide 50-51. Con esta medida que yo estoy haciendo, con este tamaño de granny. Ahora iría la última vuelta, la número 7 para mí, que igual tú tienes que hacer 8. Entonces, como esta, haces ya las vueltas extras que tengas que hacer.
voy a añadir el color negro. Aquí he hecho 4 cadenas para tener la altura del punto y hago 2 más. Y ahora, simplemente separando con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, entrando en los espacios. Entro en el primero. 1, 2, 3, 4, 5, entro en el segundo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, entro en el tercer espacio. 1, 2, 3, 4, 5 en el cuarto espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y ya en la esquina. ¿Vale? Entonces esta vuelta es así de fácil. Y esta es la que tú, pues si necesitas hacer una más o 2 más, pues es la que vas a repetir. Tú vas creciendo en tus esquinas y cada vez te van a ir quedando más espacio de 5 cadenas. 1, 2, 3, termino mi esquina. Y por todos los lados así, hasta completar. Bueno, pues tu primer granny lo tendrás que hacer entero y los demás ya vas uniendo. Entonces, imagínate, este es tu primer granny, pues luego el siguiente una aquí, el siguiente una aquí y ya tendrías 3. Luego vas montando aquí encimita, 1, el segundo que une a este y al de abajo, 2, y el tercero que une a este y al de abajo, 3. Y luego ya la tercera hilera. Y bueno, pues como te he dicho, después ya, pues si quieres, ya añades la manga, que serían 2 a cada lado más, en la hilera de arriba del todo, y harías la parte de la espalda igual, lo único que ya va cerrando en redondo. O sea que tendrías que unir ese primero que tú haces al de atrás, ¿vale? Y luego ya ir uniendo así, y el último que haces al de atrás. Bueno, pues yo como ya voy terminando por arriba, que me faltan 3 por añadir nada más. Yo tengo que añadir ahora, a ver, ¿por dónde voy? Por el de la manga, ¿vale? Yo estoy ahora mismo aquí en esta manguita. Aquí en la manga, ¿qué tengo que hacer? Mira, el primero que hice, ¿dónde lo uní? A este lado y a este lado, para cerrar la manga. Ya el siguiente lo uno a este lado, al que he puesto, y a este lado. O sea que tengo 3 uniones. Lo voy a hacer con vosotras. Entonces, me lo pongo así, que yo tenga el revés hacia mí. Este revés hacia mí, que es la parte de la manga de delante. Vale. Y aquí, si tengo que unir 3 lados, pues ya desde este lado tengo que unir. Así que voy a hacer aquí. Me quedo solo con los 3 puntos de la esquina, ¿vale? No importa que haya hecho un lado, porque este lado es el que va aquí. Arriba lo podemos dejar, ¿no? Porque este uniría, sí, este uniría aquí, este uniría aquí y este une aquí, así que perfecto. Y el lado que todavía no une, porque ya lo uniré con el siguiente, pues lo puedo dejar hecho. Aquí hago en media esquina una cadena y me voy a esta unión, que tengo 2 esquinitas ahí que unen, ¿no? Pues al centro. A esta unión de aquí del centro y hago un punto bajo y una cadena. Y completo la esquina. 1, 2 y 3. Ahora hago 2 cadenas. En vez de 5 hago 2. Engancho en el primer espacio de cadena de atrás. Hago un punto bajo y 2 cadenas. Entonces tengo ya las 5 cadenas. Tendría 2, el punto bajo de la tercera, 4 y 5. Y ahora me vengo aquí y engancho este espacio. 2 cadenas. Vas atrás al siguiente espacio de cadena. Punto bajo. 2 cadenas. Te vienes aquí adelante al siguiente espacio de cadena. Punto bajo. 2 cadenas. Atrás. Siguiente espacio de cadena. 2 cadenas. Adelante.
punto bajo, 2 cadenas a la manguita de atrás, 2 cadenas adelante, 2 cadenas atrás, 2 cadenas y ya tengo la esquina. Así que hago media esquina, o sea que hago 3 puntos, una cadena, aquí engancho, aquí tenemos 3 esquinas enganchadas. Bueno, pues te vas aquí al centro de las 3 esquinas enganchadas y haces el punto bajo y una cadena. Y ya te vuelves para acá para completar la media esquina. 1, 2 y 3. 2 cadenas y continúa. Ahora continúas, mira, ¿veis? Ahora tengo que enganchar aquí. Voy girando un poquito. El primer espacio, 2 cadenas. Y aquí a mi primer espacio, 2 cadenas. Siguiente, 2 cadenas, siguiente, 2 cadenas, siguiente, 2 cadenas hacia adelante, 2 cadenas hacia atrás, 2 cadenas hacia adelante, 2 cadenas hacia atrás, 2 cadenas y ya tengo ya está casi unido aquí al granny de abajo. Ya tengo la esquina, así que hago 3 puntos y una cadenita. Y aquí a la unión de estos 3 esquinitas, aquí lo más centrado posible, puede ser aquí, punto bajo, cadena, ¿vale? Pues ya me queda un lado. ¿Veis? Ya hemos cogido aquí y aquí. Ahora ya me queda aquí, que es el que cierra ya la manga. Pues repito. Aquí tengo que completar la esquina. 1, 2, 3. 2 cadenas, me voy aquí atrás al primer espacio. 2 cadenas al primer espacio de delante. 2 cadenas al segundo espacio de atrás. 2 cadenas al segundo espacio de delante. 1, 2 atrás. 1, 2 adelante. 1, 2 atrás. 2 delante. 2 detrás. 2 y ya en la esquina, que aquí es media porque esta es la primera que hice. Entonces hago 1, 2 y 3, una cadena, vámonos aquí a esta unión del centro, a ver, aquí, espérate que ajuste un poquito, aquí, punto bajo, y ya no voy a hacer cadena porque ya lo que tengo que hacer es un punto alto para cerrar, aquí, porque he completado, hago 2 cadenitas, voy a cortar y he cerrado, he completado el granny y he cerrado la manga. Bueno, aquí ya tendría yo mi manga completa porque es de 2. Ya lo siguiente, espérate que abra un poquito para que lo vean mejor.
un momentito, aquí. Entonces, este es el que hemos puesto, unido aquí, aquí y aquí, vale. Ya tengo la manga, que es de 2 de largo, tú quieres hacerla de 3, que queda muy larga ya de 3. Entonces ya el siguiente que yo tengo que poner aquí pertenece al cuerpo, ¿veis? Al hombro. Este es el que, tanto de este lado como de este otro, el del centro no va unido, ¿vale? Arriba va abierto para la cabeza, pero el de este lado y el de este no lo voy a cerrar entero aquí, si no me queda muy pequeñito el espacio para la cabeza. Lo voy a empezar cerrando desde aquí, desde la mitad, y ya si uno a la manga y al cuerpo. Voy a hacerlo entero y lo voy a unir con vosotras. Por aquí estos dos, que son los que me falta por poner. Vamos a empezar poniendo este. Aquí voy a adelantar esta primera vuelta. Así que ya he adelantado hecho incluso la esquina porque esta esquina no va unida. No la vamos a cerrar. Vamos a saltar un 2 y aquí en el tercer es donde voy a... Entonces sigo adelantando. Uno. Dos. Y ahora es donde ya vamos a unir. Hago 2 cadenitas y aquí en este espacio ya uno. Cadena. Cadena que son 2. Y te vienes aquí. 2 atrás. 2 delante. 2 atrás. 2 y ya la esquina. Cadena. Y aquí tienes 3 esquinas. Me voy a ir a aquí. Cadena. Bueno, pues ya lo que es la zona esta de arriba del escotito, la hemos dejado como la otra, más abierta, porque no hemos unido desde la esquina. Y ahora ya sí cierro entero, porque aquí ya uno a la manga. Estoy uniendo la manga. Voy a terminar la esquina. Y de nuevo 2 y ya baja las cadenas. Uy, perdón. Le he dado a la cámara. Dos aquí. 2 aquí detrás. 2 aquí delante y detrás. Es en este. Y la esquina. Bueno, pues ahora mismo acabo de unir a la zona de la manga. Cadena. Y aquí a las esquinitas. A ver, aquí. Cadena. Voy a seguir girando, porque ahora mismo ya tengo que unir. Mira, esta es la parte de arriba del cuello que hemos hecho media unión a la manga y ahora ya
aquí a este del cuerpo. Bueno, pues voy a seguir haciendo esta media esquina. Dos cadenitas. Busco el primer espacio de cadena. Dos. Dos. Dos y me voy hacia atrás. Veo que ya está cogido. El siguiente. Y ya estamos terminando. Dos. Aquí ya la media esquina que me falta. Uy, que me estoy quedando sin hilo. Mira, justito. Un momento, que tengo que añadir hilo y termino la esquina. Vale. Aquí me faltaría ya la cadenita. Ya he hecho la media esquina. Y aquí tenemos que unir aquí abajito a estas dos esquinas que están unidas ya entre sí. Ahí hago ya el cierre con el punto alto. Aquí es la tercera cadena. Vale, pues listo. Voy a enseñaros cómo ha quedado. A ver, que lo voy a poner derechito para que veáis bien. Ya me falta uno nada más. Este es el que hemos puesto, que va desde la mitad a la manga al cuerpo. Y ahora este arriba no va unido, va a este y a este. Y ya hemos cerrado y hemos terminado. Así que esto, bueno, esto lo voy a hacer sin grabar porque ya habéis visto cómo se unen, ¿no? Ahora adelanto esta parte que no va unida, la adelanto sin unir y ya empiezo a unir aquí desde aquí. Si tienes que unir desde esta esquinita. Todo esto a la esquinita, todo esto a la esquinita, todo esto a la esquinita. Pues ya he completado la unión del último que me faltaba por poner. Voy a deciros lo que ha ocurrido cuando he terminado, que me lo he puesto. Y bueno, desde que, como os dije, que teníamos que unir desde aquí mitad del granny y a este lado igual, queda demasiado amplio, porque mirad, aún así queda amplio y ya lo he cerrado un poquito. Al final, mi último cierre es justo antes de la esquina y aquí igual, ¿no? Entonces ya te quedaría sin cerrar de este solo la esquina. Y de este lado igual, solo la esquina. ¿Por qué? Porque tu última unión, a no ser que la fijes en la cadena central, si la dejas así sueltecita como yo, pues te abre más. ¿Veis? Aquí, como yo no la he fijado aquí en la cadena, se me viene hacia acá. Entonces te da bastante apertura. Pero bueno, es cuestión de que te lo vayas probando, porque si aún lo quieres cerrar más, tienes la opción de llegar a la esquina. Aquí y aquí. Pero como te digo, yo creo que esto va a ser muy poco. Y esta blusita queda más bonita así, abierta de cuello. Ya no falta nada, es rematar hebra y hemos completado, que es súper fácil, ya habéis visto. Hemos completado, voy a rematar y os digo peso, porque no lo he pesado lo que se ha llevado. Sí te puedo decir que del negro, el ovillo tiene 80 gramos y como yo tenía uno empezado que había consumido ya algo, pues yo calculo que menos de 80 gramos, porque de este he cogido un poquito nada más. 60 gramos del negro. Y de lo demás ahora te digo. Acabo de pesar 220 en total, menos 60. Pues 160 en colores y 60 en negro. ¿Vale? Con 220 gramitos de nada, fijaros qué belleza hemos hecho. Bueno, me encanta. Sé que de estas blusitas que me voy a poner muchísimo.
Bueno, terminado y rematado de hebras y de todo. Me la acabo de poner, me súper encanta. Prenda súper bonita con 220 gramos del material que tengamos de sobrante. Las 3 velas cumple perfectamente. Bueno, bonito, barato. Así que no tienes excusa para hacerte este blusón así como bohemio, tan bonito para ahora, para el verano, con los colores que más te gusten. Haciendo tu propia mezcla, al tamaño que a ti te venga bien. Recuerdo, bueno, os voy a medir ya por último, ¿vale? Aquí así estiradito, porque esto da bastante, ¿eh? Así que tampoco te pases. Mira, justo lo que te había dicho, que no me entra en cámara. 51 centímetros. Justo lo que te había comentado, ¿vale? Porque cada cuadradito me mide 17. Y de alto pues igual. Pero como luego el peso te hace que te alargue un poquito más, pues un poquito más de largo. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Si eres nueva en mi canal y aún no te has suscrito y quieres seguir viendo contenido como este, porque además te advierto de que estoy en una época súper creativa y tengo un montón de proyectos bonitos que no sé cómo me voy a resistir de no publicarlos seguidos, porque ya los tengo hasta grabados. Me estoy aguantando, ¿eh? Pero de verdad que tengo proyectos que te pueden interesar. Si aún no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para no perdértelo. Y nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!